Bueno, mi nombre es César Aldair James Estrada, soy alumno del grupo 901 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y voy a presentar la práctica, bueno, el ejemplo 13 como 13 en 1, que es el planteamiento del problema que se quiere decir. Bueno, dice que dibuje la salida mostrando su relación adecuada con la señal de entrada. Suponga el máximo de los niveles de salida del comparador. Son más o menos 14 volts. El comparador pues es este. Comparar la entrada de aquí, que son, bueno, estas son las salidas de 14, pero la entrada es de 15 aquí. Y el circuito consiste de dos resistencias, R1 de 22K kilo ohms y R2 de 3.3 kilo ohms también. Y ese es un comparador para, bueno, como dice su nombre, valga la redundancia, de comparar las entradas de estas dos, porque pues como dice aquí, los niveles de salida son de menos y más 14. Esas son las entradas del comparador. El 7 pues es la entrada positiva y el 4 es la entrada negativa. Por eso quiere decir de pues, más o menos. Y el 6 es el voltaje de salida, donde está conectado pues el osciloscopio y el generador de funciones que pues, nos genera todas las funciones que necesitamos para esta gráfica, donde la solución es de que R1 y R2 establecen el voltaje de referencia de la segunda manera. Voy a pasar a explicar, bueno, a decir el ejercicio tal como pues se hizo. Sería de voltaje de referencia es igual a R2 entre R1 más R2 por el voltaje positivo, que sería por los 15 volts. O sea, entonces sería 3.3 kilo ohms entre 22 kilo ohms más 3.3 por 15 volts positivos, que son la entrada de aquí. Eso pues nos daría, hacer una calculadora, sería de 1.956 volts, que esta es la entrada. Y ahora si simulamos este comparador, pues aquí claramente se ve cómo se va moviendo. Y en esta onda la que no, esta no es cuadrática. Esto quiere decir que el voltaje de salida es este de aquí. Y como pues el valor era de menos y más 14, pues este es el más 14 y este es el menos. Y así pues se expande hasta el infinito. Aquí se puede ver bien cómo se va formando la onda cada vez más. Pues este ejercicio no es muy complejo. Clara, o bueno, nos sirve para comparar la entrada y bueno, comparar dos niveles, el de de los 15, porque pues parece de que la resistencia de 22 kilo ohms pues es más que esa, o sea que le quita un poquito más de intensidad al voltaje de acá arriba. Sería, a ver, 15 entre 22.000. Son 681 miliamperios que bajan de aquí. Bajan aquí y este también pues se tiene que hacer. 15 entre 3.3, 3300 ohms, son 454 miliamperios igual. Aquí les marca los dos de la salida del comparador.
igual miliamperios, la resistencia, los decibeles de la onda. Esto es para la corriente directa y esto es para la corriente alterna. Bueno, y este comparador tiene muchas funciones que nos sirven para, como decía, para comparar unos voltajes que pues en este caso son diferentes, voltaje negativo y voltaje positivo. Podría ser que, o bueno, un comparador de voltajes es un dispositivo electrónico que compara un voltaje de entrada, como decía, con un voltaje de referencia conocido y cambia su estado de salida dependiendo si la entrada estaba por encima o por debajo de la referencia. Y sus aplicaciones de generación de señal sería generación de señal, detección, modulación de señal. Es muy importante y constituye un bloque analógico básico de muchos circuitos. El comparador acepta señales analógicas a la entrada, que es esta, y proporciona señales binarias a la salida, que es este de acá. Los comparadores son circuitos no lineales que su nombre indica sirven para comparar dos señales, una de las cuales generalmente es una tensión de referencia y determina cuál de ellas es menor o menor. Y pues creo que sería todo en este video de explicando más o menos el ejemplo 13-1.